Hola, ¿qué tal? Esto es Levántate, Resplandece. Estamos en este nuevo episodio y último ya episodio de Clips de Salvación con este tema, la santificación. El próximo episodio ya nada más vamos a hacer como un resumen, recordando todo lo que es hablando, hemos estado hablando acerca de la salvación, pero hoy terminamos con este tema de la salvación, la santificación. La santificación ocurre de varias maneras. Ocurre 300 veces en el Nuevo Testamento, ocurre 760 veces en el Antiguo Testamento, hablando más o menos un total de 1060 veces en la Biblia. El significado básico de la santificación lo sabemos que es apartado o separado. Consagrar, dedicar, agarrar algo, apartarlo para un uso, ¿no? Es un cambio en el que Dios produce un cambio de carácter en nosotros. Se ocurrían varias cosas, ¿no? En el Antiguo Testamento se santificaban los días, las estaciones, se santificaban fiestas, se santificaban objetos físicos también. Por ejemplo, en las ofrendas levíticas, algunos campos, en el tabernáculo, los utensilios que tenían en el tabernáculo, la gente se santificaba. Animales se santificaban, los hijos se santificaban, así que estamos hablando de un tema que es importante, que es relevante en nosotros, porque nos lleva a poner en práctica lo que hemos llevado todo hasta ahorita de acerca de la salvación, lo nos lleva a poner por obra. Es un cambio de carácter. Y sabemos que los tiempos de la santificación, o sea, Dios va santificándonos constantemente. Lo hizo desde que tú y yo entramos a Cristo, aceptamos a Cristo, nos entregamos a Él, decidimos confiar nuestras vidas a Él y seguirle a Él. En ese momento vino una santificación, porque en ese momento Dios te toma a ti, me toma a mí, nos aparta para Él, nos aparta para su gloria, nos aparta para Él, para sí mismo, ¿no? Ese entra la santificación y ahí nos ha visto como justos. Muchas veces tú y yo no vivimos como justos. No vivimos, perdón, como santos, ¿no? No vivimos como lo que somos realmente, es que es nuestra identidad en Cristo, que somos santos, pero delante de Dios somos santos. Dios nos ha santificado, nos ha apartado para Él. Y entonces viene también una santificación constante, presente, y es este momento en el que tú y yo vamos avanzando, caminando, creciendo en el Señor, y siendo santificados a través de todas estas cosas que tú y yo tenemos a nuestro alrededor, circunstancias, personas, iglesia, todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Dios lo está usando para santificarnos, para llegar a una santificación futura, que es ser completamente a la imagen completa de nuestro Señor Jesucristo. Se refiere a esas perfecciones espirituales, finales y absolutas de todos los creyentes en el momento en que tú y yo vayamos delante del Señor y seamos puestos allá en la gloria y en la eternidad, y entra como también un término que habla de la glorificación, seamos santificados completamente a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que el objetivo de la santificación es crecer a la imagen de Cristo. Punto, como eso, ¿no? Ya nos ha santificado, estamos en ese inter, ¿no? Ya nos ha santificado en el momento que decidimos confiar en Cristo, vivir para Él, entregarle nuestra vida a Él, y en algún momento, cuando Él venga por nosotros, nos lleve, seremos santificados completamente. En este inter, tú y yo, dice Proverbios, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Tú y yo, el andar cristiano debería de ser caracterizado por ese avanzar en la vida, crecer en la vida, como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto, hasta que llegamos a la plenitud de aquel que lo llena todo. Tenemos que llegar a este punto. En Romanos capítulo 6 nos lleva a que el objetivo de la santificación es crecer a la imagen de Cristo. El proceso de la santificación es llevarnos caminando con Él, confiando nosotros en Él, y a través del arrepentimiento volvernos al reino de Cristo. ¿Sabes una cosa? ¿Por qué arrepentimiento? Porque tú y yo necesitamos arrepentirnos de todo aquello que no refleja a Cristo en nuestras vidas. ¿Sabes una cosa? Tú y yo hemos sido llamados, hemos sido santificados, hemos sido apartados para revelar a Cristo, para reflejar a Cristo en nuestras vidas. El tema es que muchas veces
Nuestras vidas no reflejan a Cristo. En nuestras reacciones, en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, en nuestro comportamiento, en nuestras palabras, en nuestra forma de relacionarnos, en nuestra forma de manejar las finanzas, en nuestra forma de manejar nuestro hogar, nuestra familia. En todo esto, tú y yo no reflejamos la imagen de Cristo. Porque entonces empezamos a vivir para nosotros mismos, vivimos para nuestra propia gloria, vivimos para nuestro mismo placer, nuestro mismo sentimiento, nosotros mismos, nuestro propio reino. Y dejamos de reflejar la imagen de Cristo, y entonces aquí entra el proceso por el cual entramos en santificación, porque viene la necesidad, uno, de arrepentimiento. Voy a leer Romanos 6. Dice, ¿qué pues diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabemos, o no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos por novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Tú y yo ya no somos esclavos del pecado. Hablamos de la redención en episodios pasados. Hemos sido rescatados, hemos sido comprados, ya no somos esclavos del pecado. El pecado ya no tiene poder en sí, en nosotros, más que lo que permitamos que pueda crecer. Así hemos sido libertados del pecado, versículo 8. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque en cuanto a que él murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto él vive para Dios. Así también ustedes considérense, y aquí está este punto, ¿no? Considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reina el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Santificados. La santificación va más allá de simples normas y normas de conducta, y que tú y yo tenemos que seguir, y que ¿sabes una cosa? Estoy leyendo el Evangelio de Marcos en este momento, en mi tiempo con Dios, y es interesante cómo con los fariseos pasaba esto. Ellos se fijaban mucho en las normas, en las formas, en las características, en lo que tenían que hacer. No, es que sí, acabo de leer hace rato acerca de los fariseos, cómo señalaban a los discípulos en cuestión de que es que no se lavan las manos, y no, qué terrible, porque nosotros nos tenemos que limpiar las manos y lavar las manos constantemente. Y entonces ellos, señalando esto, dice Cristo, pues es que lo que contamina no es lo que entra al hombre, sino lo que sale, porque del corazón sale, es de tu corazón, es de nuestros deseos lo que sale. Así que los pasos para la santificación va más allá de hacer o no hacer. Va más allá de seguir normas y reglamentos. Los fariseos tenían una serie de normas y reglamentos que tenían que cumplir al pie de la letra, de tantos mandamientos que sí tenían que hacer, tantos mandamientos que no tenían que hacer, haciendo casi un total de 300 y cacho mandamientos que ellos seguían al pie de la letra, y aún así no tenían vidas santas. ¿Sí? Entonces no estamos hablando de simplemente comportamiento, estamos hablando de la condición del corazón. Había cuatro pasos en el plan de santificación. Romanos capítulo 6, estamos ahí. Del versículo 1 al versículo 10 tenemos que saber. ¿Sabes una cosa? Se menciona 2 veces. Versículo 6, sabemos esto.
sabemos esto. Se menciona 2 veces el hecho de la acción del saber, de la acción de que tú y yo sabemos que hemos sido sepultados con Cristo. Sabemos que hemos sido plantados juntamente con Él. Sabemos que estamos muertos al pecado, pero vivos para con Dios. Sabemos. Nuestra vida, nuestras convicciones necesitan basarse en lo que sabemos. 1, saber. 2, considerar. Versículo 1 y versículo 12. Considerémonos muertos. Considérate. Versículos 11 y 12. Así también ustedes considérense muertos para los pecados, pero vivos. Versículo 12, por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, de modo que ustedes lo obedezcan, ¿no? Considérate. Se trata de pensar, de pasar lo que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida y actuar acorde a lo que Él ha hecho. Considérate muerto al pecado. Tú te ves al espejo y dices, yo ya no vivo para esto. Y entonces entra otro proceso, someternos. Del versículo 16 al 23, de ahí mismo de Romanos capítulo 6, nos sometemos, nos ponemos bajo, nos sometemos, presentamos nuestros miembros, el versículo, desde el 12, ¿no? Estamos hablando de que considérate, versículo 13, ni presten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos, y dice, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. El otro lado de la moneda es, tú te vas a presentar delante de Dios como vivo entre los muertos y tus miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Por qué tú y yo nos vence una y otra vez una tentación? ¿Por qué a ti y a mí, por qué el pecado sigue teniendo como cierto poder en tu vida y en mi vida? Porque muchas veces se nos olvida el hecho de que estamos entendidos de que Dios me separó, de que Dios me apartó, de que Dios me ha rescatado, me ha salvado, y estoy dejando de considerar mi vida como muerto a ese pecado y, por el otro lado, someterme a presentar mis miembros como instrumentos de justicia. Es como aquel, ¿no? Es algo muy básico, como aquella persona que dice, no, quiero dejar de fumar, y un vicio, no quiero dejar de hacer esto, quiero dejar de tomar, quiero dejar de comer tanto, quiero dejar de hacer esto y dejar un hábito, y estás todo el día pensando en esto, quiero dejar de esto, quiero dejar esto, quiero dejar esto, quiero dejar esto. ¿Sabes qué terminas haciendo en ese mismo día? Haciendo lo mismo que tú quieres dejar de hacer. El tema es que tu enfoque no está en lo que quieres dejar de, sino en lo que quieres empezar a... No está en lo que tú ya has muerto, sino en lo que para lo cual tú vives. Y entonces aquí está, presenta tus miembros, preséntate a Dios como vivo entre los muertos y tus miembros como instrumentos de justicia. Ese es el punto. Empieza a actuar acorde a lo que Dios ha hecho en tu vida. Empieza a servir, empieza a vivir para Él, para su gloria. Te presentas a Él y obedeces a Él. Y obedecemos. Y vamos a Él, versículos 21 y 22. Somos liberados. Dios nos ha hecho. Dice, ¿qué fruto? Voy a leer de Romanos 6, 21 y 22. ¿Qué fruto tenía entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Y eso es lo maravilloso, porque la gente verdadero del espíritu, del cambio, de la transformación, de la santificación es el Espíritu Santo. La forma, la ruta, el camino que tú y yo vamos a encontrar el rumbo en nuestras vidas para el cambio, para la transformación y para la santificación es su palabra. Nuestra responsabilidad es la respuesta por gracia a su palabra, a eso. Dios nos ha santificado y ahora tú y yo caminamos. Es necesario que tú y yo vayamos avanzando en la vida, caminando, creciendo, llenándonos más y más de Él, creciendo en nuestro amor por Él, creciendo en nuestro conocimiento de Él, para ser transformados a su imagen.
Y entonces así ser esa, esa santificación progresiva, ir avanzando, ir creciendo en esta santificación progresiva. Algunos contrastes nada más entre justificación y santificación, los digo. La justificación tiene que ver con nuestra posición. Hemos sido cambiados de posición, mientras que la santificación tiene que ver con nuestro estado. La justificación es lo que Dios hace por nosotros, mientras que la santificación es lo que Dios hace en nosotros. Recuerda, santificación no es lo que tú haces para Dios, sino es lo que Dios hace en ti a través de Él. La justificación es un hecho, mientras que la santificación es una obra. La justificación es un medio, mientras que la santificación es el fin. La justificación nos da seguridad, mientras que la santificación te da solidez de vida. Por eso es importante que tú y yo crezcamos en santificación. La justificación declara que hemos sido buenos, mientras que la santificación hace que seamos buenos, que vivamos acorde a lo que Dios ha declarado con la justificación. La justificación quita la culpa y la pena del pecado, mientras que la santificación controla el crecimiento y el poder del pecado. La justificación provee vamos a ponerlo así, los rieles que conducen al cielo, mientras que la santificación provee el tren. Tú y yo vamos a Él. Y un día vamos a ser completamente, perfectamente santos delante de Él, justificados completamente, glorificados delante de Él. Pero mientras, en este ínter, nuestra responsabilidad es responder en gracia a la gracia de Dios. Considérate muerto al pecado, pero vivo para Dios. Y tus miembros como instrumentos de justicia. Levántate, resplandece. Levántate. La santificación, entendamos que la santificación no depende de nosotros. No está, bueno, o sea, sí, quiero que se me explique, se me entienda un poquito. No está en el hecho de solo seguir normas, reglas y conducta. Va más allá. Y es parte de algo, de una obra que Dios está haciendo en nosotros y es en el corazón, ¿no? Así que la santificación, levántate, porque no está en tanto en ti, sino lo que tú y yo, no es lo que tú y yo hacemos para Él, sino lo que Él hace en nosotros y a través de nosotros. No solo sigas normas, reglas, conducta, sigue a Cristo, que Él te forma, transforma y cambia, resplandece. ¿Cómo vamos a resplandecer? Presentando nuestros miembros como vivos entre los muertos, nuestras vidas como vivos entre los muertos y nuestros miembros como instrumentos de justicia, Señor. Decirle a Dios, Dios, esto poquito que yo soy, úsalo para tu gloria. Quiero servirte. Y entregándonos, presentando nuestra vida a Él y considerando mis instrumentos ahora, mis miembros, como unos instrumentos para su gloria. Que Dios te use para su gloria.